Dios me los bendiga y Dios me los guarde en esta hermosa noche. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Y esta pequeña reflexión que vengo a traer es una reflexión que tenía preparada para el culto de caballeros que celebramos en el grupo de Guerreros y Guerreras Unidas. Amén. Y dada que nadie llegó al culto, voy aún así grabar esta palabra, ¿verdad? Amén. Para el beneficio de hermanos que la escuchen, pero va dedicada a todos esos caballeros que necesitan una palabra el día de hoy. Amén. Vamos a estar leyendo en el Salmo 119, versículo 105, un versículo muy conocido. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo vuelvo a leer. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y como ya había dicho desde un principio, amén, he dedicado a los caballeros, ¿verdad? Amén. Amados caballeros, todo hombre necesita una dirección para su vida. Podemos tener fuerza, experiencia, habilidades y buenos deseos, pero si no somos guiados por la palabra, amén, de Dios, fácilmente podemos caminar por el camino equivocado. El salmista no dijo que la palabra solamente nos informa, nos llena de información, amén, sino que es lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. La lámpara ilumina el paso que debemos dar ahora, mientras que la lumbrera nos ayuda a reconocer la dirección que debemos seguir. Quizás Dios no nos mostrará todo lo que ocurrirá mañana, pero su palabra siempre nos dará suficiente luz para obedecerlo el día de hoy. La palabra produce una motivación que no depende de las emociones. Amén. La motivación humana puede desaparecer cuando llegan las dificultades. Por lo regular, cuando a la vida de un hombre llegan pruebas, dificultades y tropiezos, la motivación tiende a caer. Un hombre puede comenzar emocionado, detenerse cuando encuentra oposición, cansancio o temor. Sin embargo, cuando nuestra motivación nace de la palabra de Dios, tenemos una razón más profunda para continuar. El salmista en el Salmo 119, versículo 28, dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. El salmista le gritaba al Señor que lo sustentara con su palabra. La palabra nos sostiene cuando nuestras fuerzas se debilitan. Nos recuerda quiénes somos, quiénes nos llamó y quién camina con nosotros. Nuestra motivación no debe depender únicamente de sentirnos fuertes, sino de saber que Dios es fiel. Amén, aleluya. La gloria es de Dios. La fe necesaria para comenzar a caminar también nace de escuchar la palabra. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 17: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así que amigos, hermanos, caballeros, hombre que me escucha, hombre esforzado del Señor, no esperes a sentirte completamente preparado para comenzar. Comencemos creyendo lo que Dios ha dicho. Moisés tenía muchos temores
Gedeón se sentía pequeño y Jeremías pensaba que era demasiado joven. Pero el llamado de Dios fue mayor que sus limitaciones. La verdadera espiritualidad nace de permanecer en la palabra. La espiritualidad no consiste solamente en emocionarnos durante un culto. Un hombre espiritual es aquel que permite que la palabra corrija su carácter, gobierne sus decisiones y transforme su manera de vivir. Jesús dijo en Juan capítulo 6 versículo 63: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Así que, hermanos, no podemos dirigir espiritualmente a nuestra familia si primero no permitimos que Dios nos dirija a nosotros. Para que un hombre pueda ser cabeza, que ya lo voy a hablar, de una familia, primero tiene que ser dirigido por Dios. Antes de querer hablar con autoridad, debemos aprender a caminar en obediencia. Antes de enseñar a otros, debemos dejar que la palabra trate nuestro corazón. Gracias, mi Dios, aleluya. Santiago capítulo 1 versículo 22 nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. El liderazgo cristiano comienza cuando nuestras acciones confirman lo que predicamos. Nuestros hijos, esposas, hermanos y congregaciones necesitan ver hombres que oran, perdonan, cumplen su palabra, reconocen sus errores y tratan a los demás con misericordia. La sabiduría viene de Dios, aleluya. La verdadera sabiduría no se obtiene solamente con los años, la educación o la experiencia. Hay personas con mucho conocimiento, pero sin dirección espiritual. La escritura declara bien seriamente en Proverbios capítulo 2 versículo 6: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pero hay uno que más me llama la atención y trata con mi corazón. En Proverbios también dice, capítulo 9, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La gloria y la honra es de mi Dios, aleluya. El hombre sabio no es el que siempre tiene algo que decir, sino el que aprende a escuchar a Dios. La palabra nos enseña cuándo hablar, cuándo guardar silencio, cómo tratar a nuestra familia, cómo enfrentar una tentación y cómo tomar decisiones que honren al Señor. Por eso el salmista podía decir que los mandamientos de Dios lo hacían más sabio que sus enemigos y le daba mayor entendimiento que sus maestros y ancianos, porque los meditaba y obedecía. El Salmo 119 versículo 98 al 100 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos, aleluya. Y si quieres saber un poquito más sobre el Salmo 119 capítulo versículo 98 al 104, te recomiendo que visites mi canal de YouTube para que escuches la enseñanza de esta mañana, y estuve hablando sobre este mismo versículo. Siguiendo con el tema, fuimos llamados a levantarnos y a caminar. Nosotros los caballeros fuimos llamados a levantarnos y a caminar, porque fuimos llamados para ser líderes. Dios nos llamó a ser al hombre para permanecer espiritual, Dios no llamó al hombre para permanecer espiritualmente dormido, mis hermanos. Nos llamó a levantarnos, a tomar responsabilidad, a predicar el evangelio y a servir como ejemplos. El apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 16 versículo 13 al 14 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén.
Así que observamos aquí podemos observar el equilibrio de este pasaje que acabo de leer. Debemos de ser firmes y esforzarnos, pero todas nuestras acciones tienen que hacerse con amor, porque sin amor no podemos hacer nada. Amén. La autoridad sin amor produce dureza en el corazón, pero el amor dirigido por la verdad produce restauración. Deuteronomio capítulo 28 versículo 13 declara que Dios pondría a su pueblo por cabeza y no por cola si escuchaba y obedecía sus mandamientos. Amén. Y esto vuelvo y se lo repito. Él le dejó dicho a su pueblo que lo pondría por cabeza y no por cola si escuchaban y obedecían sus mandamientos. ¿Qué significa esto? Esto no significa que el hombre fue llamado a dominar o a maltratar a los demás. No. Significa que no debemos vivir arrastrados por el pecado, el temor, la pereza espiritual o las opiniones del mundo. Amén. Jesús enseñó que el verdadero líder es aquel que sirve. Marcos capítulo 10 versículo 43: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Así que mucho cuidado. Mucho cuidado, hermanos. Ser cabeza significa asumir responsabilidad, proteger, servir, amar y guiar mediante el ejemplo. El liderazgo de Cristo no fue un liderazgo de orgullo, sino de sacrificio. Eso se declara en Efesios capítulo 5, versículo 25, que manda al esposo a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Una invitación a comenzar. Caballero, tú que me escuchas, quizás alguno piense: no sé predicar, no tengo suficiente conocimiento o todavía no estoy preparado. Pero nadie aprende a caminar permaneciendo sentado. Se comienza dando un paso, luego otro, siempre bajo la dirección de la palabra. Comencemos leyendo la Biblia diariamente, orando, ayunando con nuestra familia, en secreto, compartiendo un versículo, ayudando a otros hermanos y hablando de Cristo con amor. Josué recibió esta instrucción antes de dirigir al pueblo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Aleluya. La palabra debe de estar en nuestra mente, en nuestra boca y en nuestras acciones. Ella será nuestra motivación cuando nos sintamos cansados, alimentará nuestra espiritualidad y nos dará sabiduría para dirigir correctamente. Así que, hermano que me escucha, no fuimos llamados a quedarnos observando mientras otros hacen la obra. Cristo nos llamó y nos mandó a ir y predicar el evangelio a toda criatura. Así que hay familias, jóvenes y comunidades que necesitan hombres llenos del Espíritu Santo, afirmados en la palabra y dispuestos a servir. Mándame a mí, diría yo. Levantémonos entonces, no con orgullo, sino con humildad, no para ser reconocidos, ni para que el mundo nos vea, sino para que Cristo sea glorificado en todo momento. Caminemos con amor, misericordia y reverencia delante de Dios. Si su palabra alumbra nuestros pasos, podremos guiar a otros sin perder nosotros el camino. Así que con esta palabra y reflexión yo los voy a ir dejando. Espero que sea de beneficio, que algo bonito usted pueda sacar de esta palabra que lo edifique. Amén. Y recuerda, caballero que me escucha, fuiste llamado para ser líder. Y como líder te tienes que levantar. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Dios les bendiga.